Señor de los cielos, estamos aquí con el propósito, Señor, no es de escuchar a hombres, ni lo que piensan los hombres, sino queremos ser lavados por tu palabra. Queremos ser guiados por el Espíritu Santo y queremos ver a Jesucristo. Queremos escuchar tu evangelio. Yo mismo lo necesito escuchar, Señor. Así que, Señor, sé tú, así como eras con Moisés en su boca, sé conmigo, Señor, a pesar de todos mis defectos, debilidades y pecados, Señor. Al igual que con mis hermanos al escuchar. Permite que nuestros ojos puedan ser sostenidos por tu gracia en Cristo Jesús en esta mañana, perdón. Y moldeanos un poco más a la estatura de Cristo. Señor, tú sabes cuán difícil es el tema de hoy y esta pequeña serie que iniciaremos. Pero mi confianza no está en mi argumentación, mi confianza no está en mi elocuencia. Mi confianza está en ti como mi Padre, Señor, guiándonos a toda verdad. Así que permíteme hablar con la autoridad de Cristo y descansar en la obra soberana del Espíritu Santo, aplicando estas verdades a los corazones de mis hermanos. En Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, déjenme... Si hablo a esta distancia, ¿me escuchan bien? ¿No? ¿Ya está? ¿Ya mejor? ¿Aquí? Ok. Gracias. Muchas gracias. Hay un dilema histórico larguísimo de vieja data que también es un dilema en nuestra congregación en algunas secciones o pensamientos o posiciones. Y es ¿cómo yo puedo relacionar la gracia soberana de Dios obrando en mi vida frente a mi responsabilidad de vivir una vida de piedad? Y las luchas no son pocas. Yo quiero, si Dios así me lo permite, demostrarles que ese dilema no está en la Biblia. Ese dilema está aquí en mi corazón engañoso, pecaminoso y terco. Cuando uno trata de explicar estas cosas, tiene que tener dos tendencias. La tendencia del equilibrio es el evangelio y solo el evangelio. Pero cuando hay una tendencia hacia la ley desmedida, llegamos al legalismo, donde la ley es exaltada. Pero también la otra tendencia es aquellos que desprecian la ley, viene el antinomianismo o una vida sin ley, y viene lo que se llama libertinaje. El legalismo y el libertinaje son pecado. Y solo el evangelio es poder para salvar y transformar. Pero algunos vemos la salvación de una forma muy rara. Yo quiero que, si ustedes tienen Biblias, puedan tenerlas en sus manos, los que no, su celular o lo que sea. Imagínense que Dios les dice, aquí te regalo la salvación, ahí la pongo en tus manos, ¿está bien? Ahora, cuídala. Y dice, bueno, estoy listo, Señor, aquí voy. No la ensucies, no la botes, no la olvides, no te la dejes robar, no dejes que se desportille, no dejes que se añeje. Cuídala con todas tus fuerzas y con todas tus ganas, porque si la pierdes es tu culpa. Yo ya hice lo más importante, que fue darte la salvación, ahora de ti depende cuidarla y sostenerla. Y pareciera que mucho, lo que digo muchas veces ustedes pueden decir eso es herejía, pero es como vemos la salvación. Quiero hacer una ilustración un poco tonta, pero déjenme hacerla. Nace nuestro nuevo bebé y Tomás tiene 7 años y le digo a Tomás, Tomás, llegó la hora de que papá y mamá tengan vacaciones. Me voy con su mamá 3 meses. ¿Usted me va a cuidar al niño? ¿Le va a hacer de comer? ¿Se va a hacer de comer usted? ¿Me va a cuidar la casa? Y por favor, hijo, yo necesito que usted me produzca plata y me envíe porque yo necesito tengo para 1 mes. Usted necesita mandarme sostenimiento por 2 meses. Suena ridículo, ¿verdad? Pero así vemos al Señor. Vemos al Señor como si nos hubiera salvado y nos hubiera dejado huérfanos. Algunos lo describen de esta forma, es como un cuadrilátero, ¿no? Entonces el Señor te pone la mitad, ya, te di la salvación, ahora reviéntate a puños contra el mundo, contra el diablo y contra tu pecado. Y Dios está en una esquina diciéndote, agáchate, párate, bájate. ¿Qué pensarían de un padre que haga eso con su hijo y se vaya 3 meses? Que suma al padre, ¿verdad? Y el deber de un padre, naturalmente hablando, es cuidar, levantar y capacitar a su hijo para que pueda enfrentarse al mundo, ¿verdad?
yo quiero hacerles un planteamiento. El planteamiento que nos hemos hecho es cuán buenos hijos somos, ¿verdad? Pero yo quiero cambiar la pregunta. Yo quiero cambiar la pregunta es cuán bueno es Dios como Padre al formarnos. Porque si uno pone la confianza en lo que yo hago y no en la formación de un padre, entonces lo que estamos dudando es en el poder de Dios de ser padre y confiando más en el poder tuyo de ser hijo. El poder tuyo de ser hijo es terrible. Miren, ustedes como padres y yo podemos decir, mi hijo se me salió de las manos, ¿entienden ese término? Cuando empieza a vivir una vida loca, desordenada y el padre dice, mi hijo se me salió de las manos. ¿Dios podrá decir lo mismo? Cristian se me salió de las manos. Hice todo lo posible, pero se dañó. El Señor dice en su palabra que todo lo que el Señor le dio al Señor Jesús, el Padre, nada se va a perder. Entonces yo quiero decirles que esa lucha entre la soberanía y el deber nuestro no está en la Biblia, es un asunto pecaminoso y es un serio, pero muy serio descuido del Evangelio. Y lo voy a demostrar hoy. Lo que quiero demostrar es esa tesis. Vamos a ver si al final Dios está de acuerdo con esta tesis, que la hemos dicho varias veces, pero la gracia que me salva es la misma gracia que me sostiene, me capacita, me entrena y me santifica. Porque la Biblia dice que si Dios empezó la buena obra, Dios la va a perfeccionar. No por causa tuya, sino a pesar de todo lo necio, bruto, descuidado que eras. Porque todos llegamos así al Señor, con todas esas luchas. Y esa gracia que te capacita, te santifica, va a hacer que ustedes y yo en Cristo terminemos viviendo vidas piadosas. Por su gracia y misericordia. Entonces, para sustentar esto, quiero usar la carta de Tito. Ustedes leyeron capítulo 1 y 3, ¿verdad? En el capítulo 1 nos dice que Tito es el discípulo amado, un hijo común en la fe del apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo le dice a Tito, Tito, yo quiero que tú te quedes en Creta. Ahora, ¿qué es Creta? Creta es una isla muy grande, la más grande de Grecia, al sur de Grecia. Y le dice Pablo a Tito, quédate ahí con un propósito. Si ustedes leyeron, para que corrijas lo deficiente. Y para corregir lo deficiente, en capítulo 1 dice, necesitamos ancianos con estas características para que ellos vengan y hagan el oficio de veedores, de cuidar y de poner orden en la iglesia. Estos hombres también tienen el deber de tapar la boca, leyeron el capítulo 1, de aquellos que pervierten el evangelio, principalmente los judaizantes. Entonces, Tito, tienes que ir a predicar el evangelio y a modelar el evangelio. Vamos a ver esas palabras ahorita. Pero yo quiero mostrarles primeramente el contexto de la iglesia en Creta antes de Cristo. Vayan a Tito capítulo 1, por favor. Carta de Tito capítulo 1, versículo 10. Si al final tienen dudas, por favor no duden en acercarse a mí o a los ancianos, con gusto para atenderles. Tito 1:10. Porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades, engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Ahora, ¿qué dice un falso profeta de los cretenses? Uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias y glotones ociosos. Déjenme ponerlo en otras palabras un poco más claras. Los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias y glotones ociosos. No estoy buscando traducción, eso es lo que dice de ellos. Glotones ociosos son vagos inútiles. O sea, el solo hecho de ser vago ya es un inútil, pero es vagos inútiles. Malas bestias, es un contexto de son tremendamente pervertidos. Entonces, el apóstol Pablo le dice a Tito, Tito, ve a organizar la iglesia, pero el contexto de la gente antes de Cristo o los hábitos con que ellos llegaron son estos. Cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Y dice el apóstol Pablo, y este testimonio es que verdadero. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad.
¿Qué pensarían ustedes si esa fuera la definición de ustedes? Glotones, ociosos, ¿qué otro? Malas bestias y siempre mentirosos. Bueno, esos son los hábitos con que ustedes y yo, musos, llegamos a los pies del Señor. O sea, esa fue nuestra vida antes del Señor. Pero yo quiero hacer una pequeña relación. La ciudad o la isla de Creta es una isla. Está contaminada por Grecia, no más. Ellos tienen ventajas increíbles, o sea, son terribles, pero no tienen las ventajas que tenemos. ¿Cómo yo puedo estar al tanto de lo que pasa en China, en Rusia, en África, desde mi celular? Déjenme contarles cuánta contaminación y malos hábitos podemos tener nosotros más allá de los cretenses. Le compartía con los ancianos, hay un hombre llamado Philip, que en mayo de 2016 lo expulsaron de la universidad, estudiaba psicología, y ese hombre salió con un propósito fuertísimo. Voy a crear algo para que acabar con lo inútil de la sociedad. O sea, voy a generar algo que los impulse al suicidio y los motive al suicidio. ¿Y saben qué juego creó? La ballena azul. En un pueblo pequeño en Rusia, y se expandió. Y eso es solo un ejemplo del daño o los malos hábitos que podemos estar inmersos, aparte de los hábitos terribles que ya nosotros tenemos en sí mismos. Entonces, estamos hablando de Creta y de Cali, una generación altísimamente mal habituada, con muchos terribles pecados, pero ahora el apóstol Pablo le dice a Tito cómo corregirlos. Y le va a empezar a decir lo que cada grupo en la iglesia debe ser en el Señor y lo que se espera que sean. Por favor, acompáñenme a Tito, capítulo 2 en sus Biblias. Y vamos a escuchar las demandas que tiene que tener Tito para aplicar en la iglesia y llevar a sus hermanos a dejar ese testimonio terrible que tiene el resto de la población. Tito 2:1. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? ¿Qué dice la sana doctrina frente a estos grupos? Primero, que los ancianos que sean, no que traten, sean. O sea, se espera que los ancianos sean ¿qué? Sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Yo quiero por un segundo que ustedes se imaginen la cara de Tito recibiendo estas órdenes en un pueblo tan corrompido y tan complicado. Pablo, ¿tú quieres que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y la paciencia? Sí. Ahora, también deseo que las ancianas asimismo ¿qué? Sean, o sea, se espera el comportamiento de estas mujeres sea así. ¿Cuál? Reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos a ser. Lo que se espera de las mujeres jóvenes es que sean prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Ahora pasa a los jóvenes. Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüenza y no tenga nada malo que decir de vosotros. Ahora exhorta a los siervos, a los empleados, a los trabajadores, a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo y que no sean respondones. Y le agrega una cláusula mucho mayor. No defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que todos estos grupos, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. ¿Qué piensan de lo que Tito tiene que llegar a corregir y que tienen que ser los hermanos de la iglesia? Fuerte. La pregunta es, ¿ustedes creen que nuestro santísimo Dios nos demanda esto y lo deja a nuestras propias expensas? Déjenme contarles un poco de su historia y de mi historia. No sé qué tiempo llegaron ustedes a los pies de Cristo y nacieron de nuevo, pero si nacieron de nuevo, cuando llegaron al Señor, hubo pecados que desaparecieron, o sea, se fueron de raíz. No sé, borrachera, lo que ustedes quieran, se fueron. Pero no se fueron todos. De cientos o no sé, decenas
o unidades de pecado se fueron algunos, pero otros quedaron, ¿verdad? Hábitos pecaminosos se fueron, pero otros hábitos pecaminosos se quedaron. La Biblia nos dice que estamos muertos al pecado, que ya no el pecado no nos domina, pero ese pecado que queda morando en nosotros quiere volver a reinar. Todo el tiempo demanda ser satisfecho. Y no solo eso, mi hermano, no solo esos hábitos que hemos tenido que batallar y luchar, y van 10 años de cristianos y tú crees que todo va bien y aparece otro. Sacas la cabeza, qué bueno, Señor, vencí y aparece otro a batallar, y termina y aparece otro a batallar. Entonces, no somos esclavos del pecado, pero esa es nuestra tendencia, la naturaleza nuestra es a satisfacerlos, a batallar con ellos. Entonces, el Señor les va a delegar a unos hombres que Él sabe que somos polvos, que somos débiles, que nuestra tendencia es a agredirlo, a darle la espalda a Él, a poner esa carga tan pesada en nuestras fuerzas. Mire, uno esperaría que el apóstol Pablo dice, Tito 2:1-10, yo quiero que ustedes hagan esto, sean esto. Y el 11 dijera, métale en todo el corazón a eso, saquen todas sus fuerzas y sean luz y sal para el mundo. Yo me imagino a Tito diciendo, Señor, mentirosos, malas bestias. Y tú esperas que ese testimonio y esos hábitos con que los que ellos vienen sean esto. Tal vez ustedes esperarían lo mismo, ¿no? Que de ahora en adelante el apóstol Pablo dígales, esfuércese, mátese, sacrifíquese, niéguese, hagan todo el esfuerzo. No, eso no es lo que dice. Inicialmente no es lo que dice. Por favor, en sus Biblias, ¿qué es lo que dice? Versículo 11 y 12, que va a ser nuestro tema de estudio en esta mañana. Adornen la doctrina, verso 10, porque la gracia de Dios se ha manifestado. ¿Para qué primeramente? Para salvación a todos los hombres, coma. Ahora, ¿qué va a hacer esa misma gracia? Enseñándonos ¿qué? Coma. ¿Qué nos va a enseñar? A renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos y vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Yo quiero que ustedes sean bien analíticos en esto. El versículo 12 dice que la gracia de Dios, y vamos a meternos ahorita en eso, nos va a enseñar a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Esa impiedad y los deseos mundanos que estamos llamados a renunciar por la gracia de Dios, ¿en dónde están? En el mundo impío y cruel cretense. No. Aquí adentro todavía. El Señor lo sabe. El Señor no nos dejó huérfanos. El Señor no nos dejó solos. Si ustedes se fijan, la gracia que me salvó es la misma gracia que me va a enseñar. Va a enseñar ¿a qué? A renunciar a la impiedad que aún mora en mí y a los deseos mundanos que aún batallan contra mí. ¿Estamos bien? Entonces empecemos. ¿Qué es lo que primero hace la gracia de Dios? Gracias, nos salva. No quiero que piensen por lo primero. Nos salva. La gracia de Dios, dice el versículo 11, la gracia de Dios se ha manifestado ¿para qué? Para salvación. Ahora la gran pregunta es, ¿qué significa manifestado? La gracia de Dios se ha manifestado y es la palabra griega epifanía. Ahora los que fueron bien católicos les encanta esa palabra epifanía. ¿Sí? ¿Qué es epifanía? Es como, es una revelación especial de algún santo que viene de Dios, un mensaje especial que viene de Dios. Pero la palabra epifanía implica también una revelación, algo que ha aparecido, algo que se ha manifestado, algo que ha salido a flote, algo que es luz. Cuando la gracia de Dios se ha manifestado es porque esa gracia antes no se había manifestado y salió a la luz. ¿Cómo salió a la luz esa gracia? ¿Cuál fue esa luz que salió al mundo? Cristo Jesús. Dice Juan el Bautista, dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que creyesen en él. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Entonces, cuando se hablan de Cristo, esa manifestación, que la gracia se manifestó, ¿está hablando de quién? Que Cristo se manifestó para alumbrar nuestras, ¿qué? Tinieblas y llevarnos a la luz admirable. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Esa luz quién es? Los hombres amaron más su maldad que a Cristo. Cuando Tito dice, Pablo dice a Tito, la gracia de Dios se manifestó, se hizo visible. ¿Para qué? Cristo vino ¿para qué? Para salvar. Para salvar.
Entonces, esa gracia de Dios, esa salvación y esa luz, no es una luz que tú estabas buscando. O no es una luz que tú estabas esperando que se manifestara. Es más, hermanos, si somos honestos, nos gustaba y amábamos vivir en tinieblas. Esa gracia se manifestó para salvarnos, no porque la estuviéramos buscando, sino se manifestó a gente que odiaba a Cristo y lo aborrecía. Por eso la Biblia dice que Dios mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz gloriosa del Evangelio de Cristo fue la que nos salvó. Ahora, mis hermanos, ¿la salvación es por gracia? Amén. ¿Es un regalo gratuito de Dios? Amén. Pero yo quiero hablar con los niños. Los niños están, quiero hasta Luciana, Juanita. Niños, ¿a ustedes les gusta que les den regalos? ¿Te gusta? Sí. Y con esa expectativa lo reciben, ¿no? Y si a ustedes les ha pasado que ustedes les dan un regalo a sus hijos y a los 3 días está dañado, pues a uno le duele mucho. El niño lo recibe, lo destapa, lo disfruta contentísimo, pero ese regalo no fue gratis. Ese regalo salió del salario de tu papá. Cuando hablamos de la salvación por gracia, siempre nos hacemos énfasis en el regalo que nos dieron, pero no hacemos énfasis en el costo de ese regalo. ¿Sí? Por favor, acompáñenme a Tito 2:14. ¿Cómo fue que esa gracia se hizo real? Quien se dio a sí mismo, o sea, aquel a quien odiábamos y aborrecíamos, vino voluntariamente como sacrificio a ofrecerse por quién, por nosotros. Y en el contexto de Efesios, cuando estábamos muertos en delitos y pecados, nos vino a traer un regalo que no queríamos, que no estábamos buscando, y nos vino a dar vida y vida en abundancia. Se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos ¿de qué? De toda iniquidad. Hermanos, escuchen bien, y con un propósito, el propósito de purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. En el contexto, ¿saben cuáles son de buenas obras? Ancianos sean sobrios, ancianas sean reverentes, jóvenes no sean esto, empleados no sean respondones. Esas buenas obras están en el contexto. El Señor se dio a sí mismo, se hizo hombre, vino como un bebé, vivió la vida sin pecado que ustedes y yo deberíamos haber vivido. Hermanos, Cristo no pecó ni por un segundo. Vino a hacer la voluntad plena del Padre. Y llega a la cruz. Y en la cruz toma tus abortos, tus drogadicciones, tus borracheras, tus golpes, tus maltratos, tus vulgaridades, tus negocios sucios, tus todo. El justo por los injustos. Y en la cruz llegó la hora de pagar el regalo de la gracia. Llegó la hora de pagar el regalo. Aquí está la salvación, Señor, pero estoy listo a pagarla por todos ellos. Castígame, Señor, toda tu ira que descienda sobre mí. Y cae sobre él. Ese es el precio de la gracia. ¿Están de acuerdo conmigo? Cuando alguien dice que la gracia relaja a la gente, debería revolcarse ahí mismo donde está, porque está pisoteando la misma obra de Cristo. Amados, ¿ustedes creen que la gracia con que Cristo pagó nos salvó para vivir como queramos? No, para purificar él mismo un pueblo suyo que celoso de buenas obras, porque antes sin Cristo yo quería era todas, pero las malas obras, y las disfrutaba. Entonces, es un regalo que no buscamos, es un regalo que nos dieron de gracia, pero ese regalo de gracia tuvo un precio altísimo, quien se dio a sí mismo para redimirnos. Él vino a pagar un precio por unos esclavos adictos a la maldad y sujetos a esclavitud del diablo y el mundo. ¿Y saben cuál precio que pagó? De nuevo, su propia vida. Se dio a sí mismo para purificarnos y hacernos un pueblo que celoso de buenas obras. Él va a purificar un pueblo celoso de buenas obras. ¿Cuáles son las buenas obras? Ancianos sean sobrios, ancianas sean reverentes en su porte, que las mujeres sean jóvenes, que las mujeres sean castas, piadosas, que los jóvenes sean prudentes. Esas buenas obras, hermanos, ¿ustedes creen que esta lista que está haciendo va a ser una realidad en los hijos de Dios? ¿Qué piensan ustedes? De nuevo, ¿esa lista va a ser una realidad en los hijos de Dios? Amén. Pero el Señor dice, yo voy a purificar para que ustedes sean eso.
Yo no los voy a dejar solos. La gracia que los salvó, ahora esa gracia viene a ustedes para que puedan vivir esta vida. Y vamos a ver entonces cómo obra la gracia. Y todos 11, hermanos, por favor. Lo primero que hace la gracia de Dios cuando se manifiesta en Cristo es para salvarnos. Amén. Segundo, esa gracia se queda con nosotros y dice esa misma gracia enseñándonos. Ahora, aquí viene un problema en el español, que lo que dice aquí no es lo que realmente quiere decir. Y por eso nos manda la Biblia a escudriñar las escrituras, a no tragar entero. No es que la palabra esté mal, pero la palabra en griego dice mucho más. Cuando ustedes y yo creemos que la gracia vino a enseñarnos, como a meterme información en la cabeza, y entonces ya me dio la información, ahora yo aplíquela, eso no es lo que quiere decir ahí. Y eso le da pie a decir a la gente de qué le sirve tanta teología si no la vive. No, la gracia no vino a llenarme la cabeza de información. La palabra enseñar viene de un griego que es paideu. Y este griego paideu, que tiene que ver mucho con pedagogo, denota principalmente la forma de instruir un niño desde pequeño. Ahora, la forma de educarlo, y también podemos traducir entrenarlo. Es decir, la gracia me enseña, me capacita, me entrena como un padre o un maestro a un niño desde pequeño. Entonces ahí la connotación de enseñar cobra mucho más peso, ¿verdad? Ahora, el griego dice algo más interesante, dice, va a entrenar, capacitar mediante la corrección por la palabra, reprendiendo y exhortando, pero también nos va a entrenar por el castigo aplicado por males y calamidades. Eso dice de esta palabrita el griego. O sea, Dios nos va a entrenar a través de la palabra y a través, niños, del pao pao. Por eso, Él se encarga de purificar un pueblo celoso de buenas obras a través de la palabra y de su actuar providencial en la palabra de Dios. Entonces, la gracia, Dios nos la dejó, no solo para salvarnos, sino para entrenarnos con el propósito de parecernos ¿a quién? A Cristo Jesús, con el propósito de ser cada día menos Javier y más como Cristo. Eso se llama santidad. La gracia es la maestra que con azotes, correcciones, disciplina, instrucción nos va a llevar a la estatura de Cristo. Mire, piensen en el caso de Jonás. Jonás, ve a Nínive. No. Jonás se me salió de las manos. ¿A quién busco ahora para que haga mi voluntad? No, eso no pasó. Jonás, ¿no quieres hacerlo? Está bien. Se sube al barco. Primera vez. ¿Cuántas veces arreció el mar contra el barco? 3. La primera, Jonás está durmiendo. Primera escena, Jonás duerme. Segunda escena, el jefe lo levanta. ¿Qué haces, dormilón? Y sube, ¿no? Y Jonás dice, mire, todo esto le está pasando por mi culpa. Y Jonás les dice, bótenme al mar y el mar se les aquietará. Y estos marineros botan enseres, navegan, pelean contra el mar para no botarlo, ¿no? Entonces, la tercera escena es que el mar revienta el barco hasta que se parte. Dice Jonás, lo sentimos mucho, te tienes que tirar al agua. Lo tiran al agua. ¿Y qué pasa? Se calmó. Mis hermanos, ¿pueden ver que Dios tenga el poder para purificarte? ¿O tu pecado es tan grande que Dios no pueda levantar una marea, tratar de partir un barco? Ahora Jonás está en el agua y se empieza a hundir. Cuando se empieza a ahogar es cuando Jonás 2 nos dice la oración, Señor, ahora sí, perdóname. Viene el gran pez y ¡blum! Y lo salva. El gran pez fue para salvarlo. Y lo bota. Y Jonás va pianito a hacer la voluntad de Dios, ¿recuerdan? Y va a Nínive. Pero cuando ve lo que pasa, otra vez se va. Y luego el Señor trata una calabacera y empieza toda esa historia. Hermanos, Dios tiene el poder en su gracia de moldearnos a la estatura de Cristo. Entonces, de nuevo, no se trata de cuán buen hijo soy, sino cuán crees tú que tu Padre Celestial es bueno para capacitarte, formarte, entrenarte. Porque cuando perdemos de vista el Evangelio, empezamos a ver a nosotros capacitándonos. Mis hermanos, a veces me veo yo, mi hijo haciendo cosas que no debe hacer porque las aprendió de mí. O sea, si fuera por mi capacitación, por mi entrenamiento, por mis malos hábitos que mi hijo aprende,
Aún en eso yo tengo que decir, Señor, ten misericordia de Tomás, porque a pesar de lo que aprende, yo confío en que tú obres en él, le quites todas estas bobadas que aprende de mí. Entonces, la gracia de Dios se ha manifestado para salvarnos y para enseñarnos. Ahora, ¿en qué la gracia de Dios nos va a capacitar? ¿En qué la gracia de Dios nos va a entrenar y a disciplinar de ser necesario? ¿Qué dice la Biblia? Nos va a enseñar que, primero, renuncien a la impiedad y a los deseos mundanos. Esa es la parte del no. Y la parte positiva es para que vivan en este siglo sobria, justa y piadosamente. Esa parte de sobria, justa y piadosamente va a ser la segunda parte de este sermón que vamos a tener el próximo domingo. Hoy nos vamos a dedicar a esta parte que la gracia me va a capacitar, enseñar, entrenar, disciplinar, para que Javier Gil y la iglesia aquí presente aprenda a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos que moran en donde aún en nosotros, aún moran en nosotros. ¿Qué es impiedad? Tomen 2 segundos y piensen qué es impiedad. Les voy a decir que es impiedad a la luz de la Biblia. Perversidad, un menosprecio y un desafío a la ley de Dios. Un desprecio a Dios mismo. Generalmente muchas veces coloco casos de familia, pero déjenme colocar un ejemplo sencillo, práctico. Llega el marido a la casa de mal genio porque le fue mal en su trabajo y su esposa linda, preciosa, le está haciendo un almuerzo, una cena bien con el corazón. Y llega este hombre, azota la puerta y empieza a gritar a los muchachos y ¡ay, no me pregunte nada! Entonces, algo pasa con el amor de la esposa. No sé si han visto esos. Hay una metamorfosis. Y yo aquí haciéndole la comida con tanto amor, que se sirva solo la comida. Y le pagamos con la misma moneda. Pero en esencia, ese desprecio es, Dios, a mí qué me importa lo que tú digas de que me sujete y lo atienda. Voy a hacer lo que a mí me da la gana y le voy a pagar mal por mal. ¿Sonó brusco eso? Eso es impiedad. A mí no me importa lo que tú digas acerca del yugo desigual. Yo hago lo que se me da la gana porque tú eres soberano y qué tal que yo sea el elemento para... No. Impiedad es decir, no me importa lo que tú digas, lo que tú establezcas en tu palabra, yo hago como yo quiero. Y eso es la impiedad, que aún mora en nosotros y demanda ser satisfecho. Cuando habla de los deseos mundanos, no piensen en cosas sucias, extravagantes. Un deseo mundano puede ser aquel deseo que es bueno en sí mismo, pero que te empieza a alejar de Dios. El exceso de trabajo, lo que enseñaba el anciano Jaime de cómo despreciamos cuando nos congregamos esta mañana. Entonces, la impiedad, ese deseo que yo tengo de hacer todo lo contrario a la voluntad de Dios, despreciándolo en su cara, y aquellos deseos, en vez de dedicarme a buscar el reino de Dios y su justicia, me dedico a buscar el reino y la justicia, pero míos, dándole la espalda a Dios, aún con cosas buenas. Hermanos, aún con cosas buenas. Tú puedes trabajar, pero un exceso de trabajo te va a terminar alejando de tu familia y de Dios, siendo bueno en sí mismo. Entonces, la gracia de Dios nos enseña, habilita, capacita para decirle no al pecado. ¿Creen eso? Y a todo aquello que parezca ser bueno, pero que me aleje de Dios, también la gracia nos capacita para decirle no. No. Pero mis hermanos, a veces, aun conociendo estas verdades, pecamos voluntariamente, ¿sí o no? Y ofendemos a Dios. Y es cuando la gracia restrictiva o la disciplina de Dios viene sobre nosotros. Y podemos leer como el Salmo 32, mientras callé, ¿recuerdan? Se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Ah, sí, pastor, esa gracia relaja. No, esa gracia por el poder del Espíritu Santo es la que viene y te aplasta, haciéndote ver lo que hiciste delante de Dios. Miren, hermanos, nadie tenía eso antes de Cristo, sí. Nadie. Si alguien se pasaba de tragos antes, su preocupación ahí, ¿yo qué hice anoche? ¿La embarré? ¿Hice ridículo? No, ahora en Cristo Jesús, cuando viene la gracia de Dios sobre uno, hasta que no nos lleve, como dice el salmista, entonces declaré mi pecado delante de ti, no escondí mi iniquidad.
y restauró la comunión que tenía con el Señor en ese sentido. Entonces, Dios en su gracia disciplinadora tiene los medios y el poder para hacerte caminar piadosamente, para que al final, cuando tú renuncies a esa vida de pecado y esos deseos mundanos, la gloria sea de quién. Entonces, digamos que tú vences un pecado, te sientes fuerte. Lo vencí. El Señor dice, no, tú no lo venciste. Tú estás haciendo uso de mi gracia, pero ahora crees que eres tú. Entonces ahora te tengo que humillar más para quitarte el orgullo. Cuando le damos rienda suelta al pecado, ¿es culpa de Dios que no puso su gracia en nosotros? ¿Puedo culpar a Dios de ceder al pecado? No. 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 Porque también está en la Biblia los medios de gracia para alimentarnos de Cristo. Su palabra, la oración, la congregación, la comunión unos con otros. Hermanos, la ley en sí misma no tiene poder ni para enseñarte ni para moldearte. Pero la gracia sí tiene el poder para vivir en esa ley, no perfectamente, sí, pero con un deseo honesto. Hermanos, tal vez se rían un poco, pero los que tienen mi edad o algunos de ustedes han visto como a los 13 años una chancleta volar por acá. Sí, ¿saben de qué hablo? Y la mamá lo va a disciplinar a uno y lo arrincona, ¿no? O sea, no se sale de ahí, pero si uno logra salirse por ahí, sale corriendo y una chancleta sale ¡fum! Yo sé que suena, permítame decir esto como analogía, cuando Dios tira una chancleta nunca va a fallar. Nunca. Nunca. Miren, a ustedes los están disciplinando, recuerden, niños también. Y empiezan, mamá, ya no más, ya entendí. No, tú no has entendido, necesitas más, ¿sí o no? Pero a veces los hijos lo manipulan a uno y uno termina y bueno, ya. Piensen que están haciendo eso delante de Dios. Señor, ya no más. Y el Señor dice, no, yo sé hasta qué punto aplicar la disciplina para causar el efecto que yo quiero causar en ti. ¿Me comprenden eso? Entonces, de verdad, si somos buenos hijos, es el resultado de un padre amoroso moldeándonos a la estatura de Cristo. Pero cuando el evangelio es pervertido y empezamos a vernos a nosotros mismos, entonces la gracia relaja. No, la gracia es la que no te deja dormir a veces. La gracia es la que te hace sentir como un chiquitico a veces cuando el Señor pone su mano sobre él, en el poder del Espíritu Santo. ¿Han vivido esa experiencia de Rey David? Donde llega la noche y no pueden dormir, donde no quieren comer, donde tal vez hasta anhelen la muerte, porque no te queremos ofender más. Y el mismo Espíritu Santo que te oprime es el mismo Espíritu Santo que te lleva a Cristo de nuevo y te dice, tus pecados te son perdonados. Y aquí te pongo el anillo, el vestido y los zapatos y hacemos fiesta de nuevo, porque te amo. Yo no te disciplino para destruirte, te disciplino para formar a Jesús en ti. Voy a decir algo que a todos nos ha pasado en una u otra manera. Dios es tan increíblemente bueno en sus lazos de amor para disciplinarte que si es necesario destapar tu pecado y hacerlo público, lo hace. Para humillarnos, para ver lo miserable de lo que hicimos, y eso nos lleva a aborrecer el pecado. A veces el pecado nuestro no es solamente el pecado nuestro, termina sufriendo mi esposa, mi hijo, los hermanos. Y Dios permite que esas cosas sucedan para que de verdad aprendamos en su gracia a aborrecer lo que Él aborrece. A veces en silencio vivimos en pecado, pero hasta que se hace público es que el Señor nos enseña a decirlo. ¿Ahora lo odias? ¿Quieres más? La disciplina de Dios es increíblemente efectiva. ¿Ustedes están de acuerdo con eso? O sea, Dios no va a fallar ni en el número de juetazos, ni en el nivel de disciplina. Él aplica la disciplina de tal forma que va a cumplir su propósito de hacernos aborrecer ese pecado por el que estuvimos ahí. Cuando el Señor dice, yo morí por ellos, redimí, para formar un pueblo celoso, purifiqué un pueblo, Dios lo está haciendo. Entonces, la pregunta no es cuán buen hijo eres, sino el Padre te está entrenando, te está educando. Porque ciertamente, aún después de muchos años, aún todavía tienes impiedad y aún todavía tienes deseos mundanos. ¿Sí o no? Entonces, el entrenamiento se hace menos doloroso, creo yo, o tal vez más doloroso con el tiempo.
pero de que Dios va a hacer su obra, la va a hacer. Tiene que partir el barco de tu vida en dos, lo va a hacer. Por favor, permítame hablar escrituralmente y no quiero escandalizarlo. Tiene que morir tu hijo, lo va a hacer. Tienes que apacentar cerdos, lo va a hacer. Tiene que traer un hambre a todo Cali para que levante los ojos al cielo y vuelvas al Padre, lo va a hacer. Entonces pregunto, ¿ustedes creen que Dios falle formando hijos piadosos e hijas piadosas? ¿Qué piensan? ¿Dios es un buen padre? Eso no nos hace aferrarnos más a Él, a permanecer más en Cristo. Yo no sé ustedes, pero yo no sé si puedan ver que lo que necesitamos es más gracia. Y la gracia está en la cena del Señor, la gracia está cuando nos congregamos. Miren, ayer tuve la experiencia me invitó la CLC a dar un conversatorio de un libro de puro evangelio. Se llama Las Disciplinas de la Gracia de Jerry Bridge. Muy, muy, muy bueno. Fuimos con el hermano Alex y yo venía orando, Señor, esto va a ser un debate tan fuerte, esta gente se va a escarnecer con este libro. Había más o menos 30, 35 personas, Alex. Y todos hablando un mismo idioma. Y no están en Betania. Me pareció tan increíble lo que Dios está haciendo y que uno cree que Dios no está obrando. Porque somos los... No. Dios está obrando y está trayendo. Un muchacho de ellos me dice, pastor, yo estoy buscando discipulado y encontré a Miguel Núñez. Y ahora yo creo en las olas. ¿Usted cree en las olas? Y yo, ¿de cuáles olas me estás hablando? Y la sola fe es, yo, hermano, yo creo eso. Pero mi iglesia no cree en eso, pero yo no me quiero ir de allá. Le dije, yo tampoco te quiero sacar. ¿Qué hago? Le dije, mi hermano, no sé, ¿qué quieres hacer? ¿Usted me puede discipular? Le dijo, sí, con gusto lo hacemos. Pero yo no me voy para su iglesia. Le dije, yo no te estoy buscando para mí. Qué gozo es ver a un muchacho, solito Dios allá en YouTube lo llamó. Y ahorita está inquieto. Dios es bueno, usa YouTube, ¿Cuántos de ustedes llegaron a la iglesia porque sus matrimonios iban increíbles, su economía iba? No, casi todos llegamos por problemas, por quiebras, por salud, porque estaban buscando. Entonces, esos problemas que trajeron bendición siguen siendo bendición, porque Dios está detrás de todo eso. Entonces, Dios sabe cómo purificar pueblo, Dios sabe cómo entrenar y Dios sabe cómo hacernos y llevar a aborrecer el pecado. Amén. ¿Qué sería de nosotros si la vida cristiana dependiera de nosotros mismos? Llega a los pies del Señor, mire, aquí estás. Ama a tus enemigos, ama como Cristo ama a la iglesia, sé luz y sal al mundo y sal y conquista al mundo. Y uno dice, bueno, pero Dios no hace eso. Dios dice, ven, vamos a empezar un entrenamiento paso a paso, te voy a llevar de la mano. Como cuando ustedes llevan un niño, van pasando una avenida y el niño se quiere cruzar la avenida, ustedes le jalan el brazo, pero a veces el niño se suelta. Y eso no quiere decir que se le soltó a la mano de Dios, en el sentido de que, bueno, se soltó, pero yo voy y lo traigo. Y lo traigo con un lazos de amor. Pero esos lazos de amor, hermanos, son dolorosos, muy, muy dolorosos muchas veces. ¿Cuál es mi expectativa hasta aquí? Que dejemos de ver la gracia como algo irracional, como algo místico. No. La gracia es algo real, que trae efectos reales y que trae purificación y piedad real. Porque quien nos está entrenando por medio de la gracia es Dios mismo. Mira, si tú amas más y tienes más compromiso con la iglesia y estás leyendo más la Biblia y estás teniendo más tiempo devocional con tu familia, bueno, dale gracias al Señor que se está entrenando bien. Amén. ¿O no? Entonces, ¿con qué derecho te levantas a decir, ¿y tú qué? ¿De qué le ha servido 5 años? Podríamos orar de esta forma, Señor, ¿podrías entrenar más a mi esposa? Dale más gracias, Señor, a mi esposo. Señor, yo te doy gloria y honra, porque muchas veces yo he querido entrenar a los demás a mis fuerzas, a mis ganas, a mis deseos, a mis juicios y humillaciones. ¿Y ha servido? No. Pero a pesar de que uno ha sido así, Dios tiene compasión y te lleva a ver el evangelio, te lleva a ver la gloria de Cristo en el evangelio. ¿Quién es exaltado en todo esto? El entrenador de entrenadores, mi Padre Celestial. Y no solamente me entrena, mi Señor Jesucristo está orando a la diestra del Padre para que me vaya mejor en la vida de piedad. Y no solamente eso, el Espíritu Santo está morando en mí para que eso sea una realidad. Tenemos todas las garantías bíblicas en Cristo para vivir una vida de piedad.
o por lo menos cada vez menos malos y más como el Señor Jesús. Y toda la gloria de quién es. Entonces, no solo la gracia me enseña a decir no, también me enseña a decir sí. Tito capítulo 2, versículo 12. La gracia me enseña que voy a poder renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Y no solo eso, la gracia me va a entrenar para que yo pueda vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente. Hermanos, muchos aquí pueden creer que la gracia de Dios y el perdón total de nuestros pecados es una puerta abierta a una vida de pecado. No, eso no es gracia, eso es desgracia. Eso no viene de la Biblia, viene de tu corazón engañoso, duro y terrible. Mire, es indiscutible que cuando uno presenta el evangelio donde todos tus pecados te son perdonados y nadie va a arrebatar la mano, es imposible como hombres de que no se levante ese saborcito de, ay, eso va a relajar a la gente. Y el Señor dice, ¿tú crees que te va a relajar? Si de verdad tienes mi gracia, la gracia no te va a relajar. La gracia te va a moldear, te va a formar, te va a capacitar. Hermanos, eso es lo que dice la Biblia de la gracia. Lo que yo creo de la gracia, que no es gracia, viene de mi pecado. El único digno de gloria en todo esto es Dios. Déjenme leerles algo. Quiero leerlo. Es del libro que estoy leyendo y espero que sea bien claro para ustedes. Consideremos en estima nuestro propio deber y la gracia de Dios. O sea, hermanos, el deber de vivir la vida cristiana y la gracia de Dios no son polos opuestos. Es por la gracia de Dios que yo puedo cumplir mis deberes. ¿Entienden? O sea, si yo hablo de gracia y deber, como que no. Es por la gracia de Dios que yo puedo cumplir mis deberes. Quiero leerles. Muchos harían una separación entre estas dos, entre la santidad y nuestro deber. Ellos dirían, si es por santidad, si es por gracia, ¿en dónde cabe el deber? Y si es por gracia, ¿en dónde hay lugar para el deber? Pero nuestro deber y la gracia de Dios en ningún momento se oponen, por lo que se supone que el uno complementa al otro. Escuchen esto, no podemos realizar nuestro deber sin la gracia de Dios. Ni Él nos da su gracia para ningún otro propósito que hacer su deber. Voy a volver a leer. No podemos realizar ningún deber sin la gracia de Dios, deberes delante de Dios. Ni Él, Dios, nos da su gracia para ningún otro propósito diferente que realizar el deber que nos llamó. ¿Es comprensible? Vamos a terminar. Hermanos, una cosa es que el pecado viva en nosotros, pero nosotros ya no vivimos en pecado. Tal vez ustedes puedan cambiar su conducta externa en algunas ocasiones, pero solo Dios puede cambiar el corazón y sus motivaciones. Solo Dios y su gracia. Ustedes pueden dejar de fumar, pueden dejar de tomar, pero Alcohólicos Anónimos hace lo mismo. Pero solo Dios puede colocar en su gracia genuinas motivaciones para hacer la voluntad de Dios. Y yo quiero preguntarles algo a la luz de este sermón. Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Eso es una realidad. O sea, la gracia en sus vidas como creyentes que dicen ser, está haciendo brillar a Dios y a Cristo por las buenas obras en que estamos viviendo, que Dios preparó antemano. O sea, es real. Nuestra forma de vida, como dice Tito 2:10, está adornando la doctrina que decimos creer. Y yo no es que esté hablando de obras, estoy hablando del resultado de la gracia de Dios en la vida de un creyente. El resultado de la gracia de Dios en la vida de un creyente es que va a adornar la doctrina que dice creer. Y que sus obras van a manifestar la gloria de Dios. Ahora les pregunto, ¿son salvos? Y si ustedes se hacen la pregunta, no. La pregunta que yo les hago es, ¿está Dios entrenándolos?
¿Y ese entreno está siendo evidente en sus vidas? Esa es la pregunta. ¿Pueden ver esas evidencias de transformación de Dios en Cristo hacia nosotros y por nosotros? ¿Somos en verdad nuevas criaturas? Porque si ustedes se fijan, yo no estoy colocando el énfasis en ustedes. Estoy haciendo la pregunta, ¿Dios los está formando? ¿Y hay evidencias de que Dios los esté transformando? Dios te va a hacer amar más a Jesús, te va a hacer amar más a tus hermanos. Y nuestros deberes de ser piadosos son deleitosos porque vienen del mismo amor paternal de Cristo Jesús en nuestras vidas. Y no por obras, para que nadie se gloríe. Y cuando te glorías, agárrate, mi hermano, porque te van a echar al agua. O viene una marea fuertísima a tu vida. Porque si Dios empezó realmente una obra en ti, Él la va a terminar. ¿Ven? ¿Saben qué es lo más glorioso para mí esto? Que Dios no nos dejó solos. Dios no nos dejó solos en este peregrinar. Él no está en la esquina de mi cuadrilátero gritándome. Él está de mi mano, como dice Isaías, llevándome de triunfo en triunfo y sacándome de hueco en hueco. Dios es increíblemente bueno y eso es lo que dice el Evangelio. Yo ruego al Señor que nos permita ver si su gracia de verdad nos está moldeando. Oremos. Amado Señor de los cielos, tú nos hiciste nuevas criaturas con el propósito de ser celosos de buenas obras. Y te doy gracias, Señor, porque tú te encargas que a pesar de nosotros eso sea una realidad. No es un desprecio de la ley, es una motivación correcta para obedecer la ley. No es un libertinaje, eso es pecado. Es una confianza de poder ir a mi papá y decir, Padre, he pecado contra ti y contra los hombres. Y vengo delante de tu presencia en esta mañana sin justificarme a pedir perdón, a suplicar socorro. Señor, concédele más gracia a tu iglesia. Señor, te doy gracias porque tú estás capacitando, moldeando y disciplinando. También reconozco, Señor, que mucha de tu disciplina ha sido tremendamente dolorosa y humillante. Pero hoy día te doy tantas gracias porque haya sido así, Señor. Como dice el salmista, bueno me fue haber sido humillado para que ahora guarde tu palabra. Señor, gracias porque tú nos dejaste solos, Señor. No estamos solos. Tú nunca nos das la espalda. Tú nunca nos abandonas. Somos nosotros, por nuestro pecado y necedad, que voluntaria y neciamente transgredimos tus mandatos. Pero gracias, Señor, que nuestro hermano mayor, nuestro Señor Jesucristo, se dio a sí mismo para que tu ira no esté sobre nosotros, sino esté tu amor fraternal. Y está glorioso, Señor, que saber que aun cuando nos disciplinas, lo que te mueve es el amor por nosotros. Así que, Señor, te damos gracias por el entrenamiento, la capacitación, la enseñanza, la disciplina que has tenido todos estos años sobre nosotros. Pero si hay alguien aquí sentado, Señor, que pasa los años y cada día está más frío, que pasan los años y aún sigue con ese orgullo prepotente creyendo que es así. Señor, yo creo firmemente que tu gracia doblega cualquier pecado en nuestras vidas, en tu poder y en tu soberanía, en el poder del Espíritu Santo. Si hay un hermano aquí que por años y años y años y años y años siga justificando su pecado, hoy es un buen día de ser salvos o de ser restaurados. El Evangelio, Señor, nos da la libertad de reconocer el pecado y las consecuencias del pecado. No tengo que agradar a hombres, no tengo que tener contento a nadie. Y puedo ir en este momento al trono de la gracia
a buscar el oportuno socorro. No a nosotros, oh Dios, no a nosotros, sino a tu nombre. Da gloria. Padre, gracias, porque estamos en las mejores manos. No importa ni la economía, ni la situación, ni la ciudad. Tu gracia opera, Señor, de una forma fiel y verdadera y justa. Y nada podrá detener el obrar de tu mano para moldearnos a la estatura de Jesús. Así que aleluya y gloria sea tu nombre, Señor. Déjanos morir hoy a nosotros, poder caer de rodillas delante de tu presencia y darte las gracias por lo que estás haciendo, y que abandonemos esa necia idea de estar vanagloriándonos por la obra de otro. Señor, concédenos 2 minutos en arrepentimiento y fe, y trae salvación, y que tu gracia actúe poderosamente en esta mañana en medio de esta congregación. Señor, te damos gracias porque hoy nos has hablado, Señor. Y permítenos hoy, en tu misericordia, levantar nuestras miradas y poner los ojos en Cristo Jesús. Y acudir al oportuno socorro y levantarnos hoy confiados, consolados, animados, fortalecidos, perdonados, restaurados. Y que hoy nos alimentas y nos das fuerza para tener otro día más batallando contra el mundo, contra el diablo y contra el pecado. Gracias, Señor, porque tú no nos dejas solos. Y tú has prometido en tu palabra que he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, en Cristo Jesús. Amén.